Estamos en doctrina básica o en la versión 2015 de la Reina Valera, donde dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. De acuerdo a lo que estamos leyendo, lo elemental que debe tener todo hijo de Dios son estas doctrinas básicas. Aquí está incluido, por supuesto, la seguridad de salvación, seguridad del amor de Dios, el potencializarnos en esa bendición. Pero estamos estudiando el fundamento. Después de estos fundamentos, especialmente los pastores pueden edificar cosas mayores, pero asegurémonos que nuestra grey y todos los que estamos aquí, asegurémonos que tengamos esto bien fundamentado en las personas que tenemos bajo nuestro cargo. Hoy vamos a estar viendo la tercera doctrina dentro de este fundamento. Ya hemos visto dos. En la primera clase vimos el arrepentimiento de obras muertas. En la clase número 2 dimos un repaso y dimos la primera parte de lo que es la fe en Dios. En la tercera clase concluimos la parte elemental, porque hablar de la fe de Dios estamos hablando o sea, toda la Biblia habla de la fe de Dios, pero el fundamento está ahí. Entonces les animo, por favor, que ustedes repasen e incentiven a los hijos espirituales de ustedes a que estén en YouTube. Ya monté las 3 clases de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Hoy vamos a ver la primera parte. Con mucho cuidado voy a ver esta parte elemental de las enseñanzas sobre bautismos. ¿Sí? La doctrina es igual a enseñanza. Entonces, vamos a hablar bien sobre las enseñanzas. Así que le doy la bienvenida. Lanzamos esta palabra de oración, esta palabra de fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos atrevemos a abrir nuestro corazón para recibir espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor, porque nuestro Padre Celestial nos está dando esa capacidad, esa fuerza espiritual para que nosotros entendamos lo que Él quiere entender, porque si lo muestra en su palabra es para que nosotros abramos nuestro corazón y Él fluya con libertad en nuestras vidas. Así, vamos a definir la palabra bautismo. Usted sabe que bautismo, yo sé que todos ustedes ya tienen algo de conocimiento, que en la palabra original o en la parte griega significa sumergir, significa inmergir. O sea que si ustedes usan esta palabra en vez, o sea, este es español, en vez de la palabra griega, ustedes en vez de decir bautismo, atrévanse a decir sumergir o inmergir. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a estudiar los bautismos que están antes de la iglesia, para que ustedes tengan un conocimiento y que las congregaciones o las iglesias locales tengan un conocimiento adecuado acerca de bautismos. Por algo está como fundamento en la doctrina de Cristo, por algo está en la parte elemental. Hay 8, para nosotros estudiar, hay 8 tipos de bautismos. De los bautismos en la Biblia o las clases de bautismo son: número 1, el que aparece en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2,
Dice, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados o fueron sumergidos. Siempre que lean esta palabra, léanla en esa forma en la Biblia. Dice, todos fueron sumergidos en la nube y en el mar. Ok, esa es la palabra que está en Primera de Corintios. Ya la vamos a explicar. El segundo bautismo que aparece en la Biblia es el bautismo de Juan. Ustedes conocen bien la historia, le llamaban Juan, en la traducción exacta de Juan el bautizador o Juan el que bautizaba. Esa es la palabra. Pero no es que fuera un apellido, era que en la Biblia lo identifica como el bautizador. Entonces, el bautismo de Juan es el segundo. El tercero es el bautismo de Jesús. Está en Mateo 3, capítulo 3 al 17. Cuando Jesús llegó, ahorita vamos a explicar los 5 primeros bautismos, los vamos a explicar ahora. En la próxima vamos a explicar los bautismos que tienen que ver con los hijos de Dios o con la iglesia. El bautismo de los discípulos es Juan capítulo 3, versículos 22 y 23. O sea, los discípulos estuvieron bautizando. Está también en el capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Ok? El quinto bautismo que aparece en la Biblia es el de cuando Juan el Bautista, según la versión, vamos a ver Mateo capítulo 3. Quiero leer porque aparece los dos, yo los desglosé, pero aparecen dos. Mateo capítulo 3, versículo 5. Dice, entonces salían a él, están hablando de Juan, salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran sumergidos por él en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo o los sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará, o sea, Él los va a sumergir en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Por favor, les pido que todos estos versículos, ahorita los vamos a mirar, no, lo voy a mirar muy someramente porque no estoy profundizando en esta enseñanza, solamente me voy a dedicar a mostrarlos, pero sí les voy a dar unos apartes. El siguiente es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Eso está en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Bueno, ahorita lo llegamos allá, lo leemos. Y esos son 5. Hemos leído 5. Ahora voy a leer, hasta el bautismo en fuego van 5. Dentro de 8 días vamos a mirar bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Estos son los que corresponden a los hijos de Dios. ¿Ok? En los tiempos de Jesús, mucho antes, ya se practicaba la inmersión en agua con objetivos claros de algunas denominaciones o grupos religiosos. También aquí yo les coloqué
que el bautismo antes de Cristo era un bautismo para lavar faltas, para lavar impurezas. Se hacían ceremonias similares entre judíos rabínicos, ante los esenios y entre los miembros de muchos movimientos gnósticos. ¿Cómo así? Esta era una forma de identificación con el maestro. La forma como consagraban personas, sí estaba la línea de pactos, pero el bautismo, o sea, el estarlos sumergiendo en agua, muchos grupos religiosos los usaban desde antes de Cristo para identificar los discípulos con su maestro y con la enseñanza que tenían esos maestros. Habían algunas costumbres que esta información la saqué de un resumen de la Didache, ¿sí? Uno de los libros que tienen los judíos hacia la historia de la iglesia primitiva, entre las costumbres judías y las costumbres de la iglesia primitiva, en la forma como desarrollaron, como cuando usted ve la Biblia y usted escribe un manual para su iglesia donde usted quiere perfeccionar la enseñanza bíblica, quiere ampliar ciertos puntos o quiere colocar ciertas normas dentro de su iglesia local. Yo quiero que entienda algo. Muchas cosas que se hicieron fue tratando de proteger a los miembros de la iglesia, pero muchas costumbres no era exactamente lo que la Biblia había colocado. Entonces, primero quiero que comprendan que antes de Cristo, ya estaba establecida la costumbre en algunos grupos religiosos, la identificación de un discípulo con la enseñanza de un maestro, y eso lo hacía a través de sumergirlo en agua. Cuando lo sumergían en agua, quería decir, a partir de este momento, lo único que vale es una nueva experiencia. De aquí en adelante, todas tus impurezas, todo aquello que tanto te atravesaba y te atrasaba en su vida, ahora todos tus pensamientos antiguos quedan atrás y a partir de este momento vas a coger esta nueva enseñanza, esta nueva doctrina y tú quedas consagrado al maestro tal. Ahora, cuando decían eso, también había una ceremonia previa en el cual ellos tenían que confesar el renunciar a su antigua forma de pensar y comenzar a dedicarse a esta nueva enseñanza. Entre los rabínicos también había una especie de confesión de pecados, ¿sí? Entonces, eso era lo que sucedía antes de Cristo, y durante Cristo también se siguieron perfeccionando esas costumbres que estaban en ese tiempo, ¿ok? Entonces, el bautismo fue fundamental, una ceremonia iniciativa para incorporar a los gentiles al cuerpo de Israel. Me explico. Ustedes saben que disculpe un momentico, hay muchos registros de prosélitos que adoptan el judaísmo mediante la inmersión en agua. Si vamos un momento a Números, en Números capítulo 15 aclara, 15 versículos 14 y 16, no los vamos a leer ahora, anótenlos allá, pero ahí en estos versículos, en algunos escritos, se aclara que lo que estaba
nombrado en el libro de Números capítulo 15, en el versículo 14 al 16, era Dios de por sí les había colocado al pueblo de Israel que le mostraran al mundo entero quién era Él. Y a través de todas las enseñanzas que Dios les había colocado, a través de todas estas cosas, iban a mostrarle al mundo que Dios era un Dios no solamente poderoso, sino que estaba interesado en bendecirlos a ellos. Lo que pasa es que Israel también no hizo su tarea. Pero en Números hay una ceremonia donde se está incorporando a los extranjeros al pueblo de Israel. Bueno, en los tiempos de Jesús, esa costumbre se había como normatizado, había unas normas. Por ejemplo, ese para que tengan el conocimiento. Cuando un extranjero decía, yo quiero ser parte de adorar a su Dios, yo quiero que su Dios sea mi Dios. Ustedes conocen que en la Biblia muchos decían, especialmente en el libro cuando en las nueras de Noemí, tu Dios será mi Dios. Ellos querían estar con el Dios de Israel, pero en la Torá se colocó que todo aquel extranjero que quisiera ser parte del pueblo de Israel tenía que circuncidarse, pero en los tiempos de Jesús le añadieron otra costumbre, y era que tenía que sumergirse en agua porque él lavaba sus pecados como gentil, como un hombre aparte del pueblo de Israel. Ellos los sumergían y antes de sumergirlos ellos tenían que confesar sus pecados, tenían que confesar lo que ellos eran y que a partir de ese momento ellos obedecían la ley de Moisés. Ellos se consagraban a la ley de Moisés. Y entonces, especialmente en el día de la Pascua, ellos, en la mañana, ellos eran circuncidados, se sumergían, en la tarde podían comer el cordero, si era en la Pascua. Pero hay una costumbre, no, si ellos se convierten, o sea, se circuncidan y se convierten a la ley, o sea, a obedecer la ley de Dios, hacen parte de Israel, entonces a partir de ese momento ellos son prosélitos, se les llama prosélitos. Pero si ellos no se habían bautizado, entonces no podían comer el cordero, porque el bautismo era un renunciamiento a vivir como gentil y a partir de este momento tenían que vivir como un israelita. Ellos eran como israelitas, no de nacimiento, sino como adopción. Ellos hacían parte y a ellos se les llamaba prosélitos. Bueno, hay muchas cosas, no me voy a quedar aquí en esto, pero yo lo que quiero es que entiendan que posiblemente la costumbre ya se metió en la iglesia, la costumbre de no tomar la cena del Señor si no está bautizado. Creo que sus orígenes vienen desde los prosélitos, porque los judíos dijeron, como no hayas renunciado públicamente a tu antigua forma de vivir, entonces no puedes comer el cordero. Bueno, eso está escrito en el Misna. Y esa es lo que quiero es que tengamos la información de lo que sucedía también entre los prosélitos. Esas eran costumbres de inmersión o la palabra griega de bautismos que existía en ese momento. ¿Ok? Muy bien, eso era como una notica que yo quería colocarles para que supieran que cuando apareció Juan el Bautista, él empezó a bautizar o él empezó a sumergir. Él adoptó también como la costumbre que había en esos momentos, en ese tiempo, y él tenía un objetivo. Ya lo vamos a explicar. Metámonos primero con el bautismo de Moisés. Vámonos al bautismo de Moisés. Primera de Corintios capítulo 10 entonces está hablando de ser sumergido. Eso es algo que le sucedió al pueblo de Israel. Pero resulta que esta es una tipología que se aplica hoy al nuevo nacimiento.
yo quería colocarles, o sea, como ahí aparece el bautismo de Moisés, bautismo significa sumergir. Y sumergir tiene la palabra o tiene la connotación de identificación. Cuando hay una ceremonia de inmersión, hay una ceremonia de estar sumergiendo a las personas, es porque hay unas condiciones específicas y es renunciar a su antigua vida y emerger a una nueva forma de vivir de acuerdo a la enseñanza en la cual está identificado, ¿ya? Entonces, en la próxima vamos a ver cómo es mucho más profundo ese bautismo para el cristiano. Pero aquí quiero que comprendan, ¿cuál es la tipología que hay en el bautismo de Moisés? Cuando dice que fuimos sumergidos en la nube y en el mar. Entonces, se aplica para los cristianos en lo siguiente. Si están viendo la pantalla, estamos viendo que hay 3 agentes necesarios para la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Ya? Está, disculpen un segundito, ok. Está la vara de Moisés, es la palabra. El viento que abrió el mar es la tipología del Espíritu Santo. Y el mar rojo es la sangre de Cristo, es la sangre de Jesús. Entonces, pero yo quiero que comprendan también todo lo que se ve en el bautismo de Moisés. Por ejemplo, ellos salieron de Egipto. Es el equivalente a cuando el cristiano sale del mundo, es separado del mundo. Cuando se libran del faraón, el faraón tipifica a Satanás, el que los tenía bajo yugo de esclavitud. Cuando se está hablando de que salen de Egipto para una tierra que les prometen, donde hay leche y miel, donde les promete una nueva forma de vivir, disfrutando la bendición completa de Dios. Esta es tipifica la vida en Cristo Jesús, una vida de bendición restaurada. Lo mismo que le dijeron a Adán cuando fue creado, la primera palabra que escuchó Adán y que es la palabra para todo ser humano es fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgadla y como quien dice, tomen el control de toda la creación que yo he creado para ustedes. Esa es la verdadera bendición que hay para todo hijo de Dios. Entonces, el bautismo de Moisés tipifica en esta forma que es el nuevo nacimiento. Les pido por favor que si hay alguna pregunta, alguna cosa, recuerden que no es que estemos profundizando en eso, sino para que ustedes tengan el conocimiento de lo que significa cada uno de estas palabras que aparecen en la Biblia. Pero podemos hacer preguntas, las contesto después. ¿Ok? Algo aquí que quiero que quede muy claro lo que es el bautismo de Juan, o el bautismo que Juan hacía en ese momento. ¿Qué significa? Dice, se aplica a los judíos antes del ministerio de Jesús. Jesús no había aparecido. Juan estaba utilizando, como quien dice, un elemento de acuerdo a las costumbres de ese momento, de ese tiempo. Y era para cambio de actitud, cambio de actitud. Recuerden lo que vimos en la primera clase, arrepentimiento es un giro, es un cambio de actitud. Y lo que Juan estaba predicando es, preparen su corazón para el Mesías, den un giro, cambien su forma de creer, cambien su forma de ver las cosas y preparen su corazón para el Mesías. Esas eran las palabras de Juan. Era un inmersión de arrepentimiento. La forma como lo hacía era que quien iba a hacerlo entraba y confesaba sus pecados. Eso sí, él tenía que decir, pido perdón, y de acuerdo a la ley mosaica, él tenía que decir, yo soy adúltero o yo soy ladrón y yo renuncio a todo eso. Y él tenía que confesar sus pecados ahí.
delante de Juan. Era la preparación para la venida de Mesías. Y todo aquel que se sumergía en esa agua era porque iba a ser discípulo de Juan e iba a seguir sus enseñanzas. ¿Cuál enseñanza? Arrepiéntase, cambien de actitud porque el Mesías ya está entre nosotros, ya viene, ya se va a manifestar. Esa era la enseñanza de Juan. ¿Ok? Ese es el bautismo de Juan. Tercer bautismo, el de Jesús. Aquí sí, por favor, pongan mucha atención. Acabamos de leer las citas y las voy a tener aquí nuevamente en cuenta. Mateo capítulo 3. Bien, yo les coloqué desde el versículo 3 porque estamos hablando de que preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¿Ya? Cuando Jesús se bautizó, él se presenta ante Juan y dice, yo vengo a sumergirme en agua, o sea, yo vengo a ser bautizado. Y Juan, por supuesto que le dice, no, soy yo el que tengo que presentarme delante de ti, o sea, yo soy el que tengo que ser sumergido por ti. Y hay unas palabras de Jesús que dice, no, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Ya? Jesús no fue a ser sumergido en agua para arrepentimiento de pecados porque él era completamente limpio de pecado. Él no, ¿qué iba a confesar si no había cometido ni uno? Cuando él dice cumplamos toda justicia, yo quiero que comprendan que en Éxodo capítulo 29, ustedes están leyendo ya, yo voy a leerlo en la versión del pueblo. Dice, después lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y báñalos con agua. Ponle a Aarón la ropa sacerdotal, la túnica bordada, la capa azul, el éfod, o sea, colócale todo el atuendo sacerdotal. Vayan un momentico el capítulo 40. Éxodo 40 dice lo mismo, versículo 12. Trae a Aarón y sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y haz que se bañen con agua. Y después habla del vestido y también los unge con aceite. Entonces, el bautismo de Jesús, ahora sí quiero compartirles la pantalla. Donde dice, porque conviene que cumplamos toda justicia, es que Jesús tuvo que cumplir sus oficios como profeta, sacerdote y rey, pero primero tenía que ser nombrado como sacerdote. Por eso es que tuvo que esperar 30 años, porque un sacerdote no podía ser menor de 30 años. Los 30 años se colocan como mayoría de edad para poder ejercer el ministerio sacerdotal. Pero para ser sumo sacerdote, tenía que ser bañado en agua y recibir las vestimentas sacerdotales y también ser ungido con aceite. Por eso es que Jesús, cuando sale del agua, ¿sí? Cuando sale del agua, el Espíritu Santo viene como en forma de paloma, que era la unción que Dios mismo le estaba colocando. O sea, él en ese momento estaba cumpliendo un oficio, estaba siendo nombrado sumo sacerdote. Entonces, estaba siendo lavado. Al ser lavado, después fue ungido. Y al ser ungido, es reconocido por la máxima autoridad celestial. Es cuando se abren los cielos y viene la palabra de nombramiento. ¿Sí? Viene la palabra de nombramiento donde se le dice, he aquí una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La palabra y la connotación complacencia es: le estoy dando toda mi satisfacción, todo mi nombramiento, toda mi alegría está sobre él. Esa es la palabra de bendición o de ratificación en el nombramiento sacerdotal de Jesús. Por eso fue que Jesús fue donde Juan a que fuera sumergido en agua para ser nombrado sumo sacerdote por el mismo Dios de los cielos. Juan lo bañó, como que lo sumergió, pero el nombramiento vino desde el Padre, ungiéndolo con el Espíritu Santo, y se cumplió toda justicia. Ese es el bautismo de Jesús. Siguiente. El bautismo de los discípulos. Ahora, por eso hice énfasis en lo que había anteriormente con las costumbres antes de que llegara Jesús. Cuando llega Jesús, entonces estamos viendo que que Juan estaba sumergiendo para que la gente que quería abrir su corazón para el recibimiento del Mesías tuviera actos de arrepentimiento y se hiciera su discípulo. Cuando Jesús comienza su ministerio, entonces muchos quisieron ser discípulos. La palabra discípulo en el Antiguo Testamento, y Jesús vivió el Antiguo Testamento, él estuvo viviendo bajo la ley, cumpliendo toda la ley, porque él tenía que mostrarle, no solamente al mundo entero, no, al mismo Satanás, tenía que mostrarle que él era el segundo Adán, donde no iba a haber ni un poquito de desobediencia. Él iba a hacer una obediencia perfecta. Eso significa cumplir toda la ley, porque él iba a hacer todos los mandamientos en un acto de obediencia a Dios Padre. Él no iba a romper ni una. ¿Ya? Entonces, cuando los discípulos estuvieron bautizando o sumergiendo, está en el capítulo 3 de Juan, versículos 22 y 23, Juan 4, del 1 al 2, ellos estaban, dice, ellos ministraban para que todo aquel que creyera en Jesús como el Mesías y quisiera ser su discípulo, tenía que descender a las aguas, tener una actitud de arrepentimiento y decir: a partir de este momento yo estoy con el Mesías. Renunciaban a su antigua vida de errores, de pensamientos malsanos, de pensamientos de independencia, y querían ser seguidores de Jesús. Seguían a Jesús como maestro, seguían a Jesús como el Mesías. ¿Ya? Entonces los discípulos estuvieron sumergiendo, era consagrando a todas estas personas que querían ser seguidores de él. Y esto se hizo hasta la muerte de Jesús, porque era muy importante, no para Jesús, sino para la gente que tenía esa costumbre y ese tipo de pensamiento, que el ser sumergidos en agua era identificarse con su maestro. Por eso Jesús tuvo muchos discípulos. Fueron primero los 12 que él escogió. Esos no fueron discípulos que vinieron a Jesús, no. Él fue y los escogió. Por eso es que él les dijo: ustedes no me escogieron a mí, fui yo quien los escogió a ustedes. ¿Ya? Entonces escogió los 12. Pero los 72 que estuvieron después fueron seguidores de Jesús. Y después hubo más, pero los seguidores de Jesús pasaron por estas costumbres o por estas pruebas que había en ese momento. Hasta ahí no hay bautismo cristiano, porque ninguno de ellos había nacido de nuevo. Los bautismos que habían hasta ese momento eran
puros bautismos tipológicos o de acuerdo a las costumbres para expresar públicamente su decisión de seguir al maestro, de seguir esta enseñanza, de seguir esta doctrina. ¿Ok? Entonces, ahora ya me quedé sin tiempo. El bautismo en fuego, cuando se está hablando del bautismo en fuego, Jesús le estaba predicando a los fariseos, a los saduceos y hasta incrédulos que habían entre ellos. Dice que había mucha gente de muchas partes. Jesús estaba predicando el bautismo en el Espíritu Santo, pero también predicó el bautismo en fuego. Entonces yo quiero que vean dos cosas, por favor. Estúdienlas allá en su casa, vean bien la Biblia y dése cuenta que él estaba hablando de dos tipos de personajes. El trigo, entonces yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Entonces, ojo la forma como él dirige la enseñanza, como él dirige esta palabra. Su aventador, acuérdense que el trigo se limpiaba con eso que a veces ponen en las caricaturas del diablo como un trinche. Bueno, eso es algo para lanzar el trigo al aire. Cogían el trigo y lo lanzaban. Entonces el viento iba limpiando, o sea, le pegaba eso, lo pisaban el trigo y después lo lanzaban al aire para que el viento se llevara la paja. Entonces, el viento es tipología del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el grano esté dentro de ese viento y caiga protegido por el viento, pero la paja es metida en el viento, o sea, bautizado en el viento y se lo lleva. Esa paja se va recogiendo a un lado y esa paja la queman. Entonces ahí dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. La palabra limpiar aquí tiene que ver con lo de aventar. Y él aventará en su mano. O sea, la palabra limpiar es separación. Aquí está hablando es de un fuego que quema y se lo lleva. Pero este trigo, esta paja, está hablando de personas incrédulas que las separan. En el fin de los tiempos van a ser bautizados en fuego y los incrédulos van a caer en un fuego que nunca se apaga. Él está enseñando que ese fuego nunca se apaga. Disculpen, el Espíritu Santo sí tiene fuego. Pero cuando estamos hablando del fuego del Espíritu Santo que produce avivamientos, no lo saquen de aquí, porque aquí este fuego no es el fuego del Espíritu Santo para consagración, sino es el fuego del Espíritu Santo para separar los que no quisieron nacer de nuevo. Este trigo es la separación que hace el Espíritu Santo y se lo lleva para el fuego eterno, el fuego que no se apaga, y ahí va a quedar esa paja. Entonces, el bautismo en fuego del que hablaba Juan el Bautista es un bautismo para condenación, para sumergir en un fuego eterno a aquellos que no han querido ser trigo, aquellos que no han querido ser granos, o sea, nacidos de nuevo. Porque este grano va a ser sumergido, o sea, va a ser metido en un granero. Y ese granero es tipificado por la presencia de Dios. El Espíritu Santo mete ese grano a la presencia de Dios. Es sumergido, y en la próxima vamos a empatar con ese sumergido en el cuerpo de Cristo. Es metido en la presencia del Señor, es metido en un granero. Pero el que no quiere nacer de nuevo, entonces esa paja se llevada para ser quemada, o sea, para ser sumergida en fuego que nunca se apaga. Ese está hablando de los incrédulos que no han querido aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en la presencia del Señor esta enseñanza y que Dios nos siga dando esta revelación, esta sabiduría
y Dios nos siga entregando en su querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok?